El lenguaje, digamos, está formateado, formatea el pensamiento, lo que nosotros pensamos, nuestra lengua. Digo, hay una forma de pensar del idioma castellano y otra forma de pensar del chino. Sí. O también sucede a la inversa, de que el lenguaje se va formateando a partir de lo que necesitamos nombrar y de lo que necesitamos, por lo tanto, pensar. Las dos cosas son verdaderas, pero el pensamiento se hace a través del lenguaje, que es el único instrumento. De manera, entonces, que si usted tiene un lenguaje que no sea analítico, es muy difícil que tenga un pensamiento analítico. ¿Qué es un lenguaje no analítico? Un lenguaje en donde no hay no se avanza de lo particular a lo general, o al revés, no hay generalidad y particularidad. Y así era el lenguaje de los yaganes, por ejemplo, que es un lenguaje excepcionalmente rico en términos, pero pobre en estructura. Entonces había una palabra para cada especie de árbol de la zona. Eso es fantástico. Que de todos modos no eran muchos, pero para cada especie de árbol había una palabra diferente, pero no existía la palabra árbol. Entonces esa clase de idiomas que no tienen la posibilidad de pasar de lo general a lo particular, de no entender los mecanismos de la abstracción, esos idiomas no permiten pensar en forma abstracta. Solamente permiten nombrar y accionar, pero no abstraer. Quiere decir que verdaderamente el idioma es un instrumento del pensamiento y no se puede desarrollar un pensamiento si no existe idioma. Después hay otra clase de discusiones acerca de si existen las cosas que no se pueden nombrar. Yo particularmente creo que no, pero no digo que sea tan fácil como yo digo. Hay quienes sostienen alguna otra cosa, pero los duros de la semiótica, los que andan armados, sostienen que la pesada de la semiótica, sostienen que lo que no se puede nombrar es que no existe. Ese no sé qué sé yo, no hay. Si vos no lo podés nombrar es porque no es, porque no hay. Decía Octavio Paz que muchas veces se nombra a la poesía como un territorio de imaginación, de sentimiento, de lo que usted quiera, ¿no? Finalmente, del cual las palabras daban noticia. Las palabras de la poesía eran solamente una aproximación a un mundo, una especie de topos sobranos de la poesía, del cual las palabras daban una noticia. Y Octavio pensaba que en realidad no era así, sino que la poesía eran las palabras. No es que las palabras nos daban noticia de un mundo poético, de cosas que incluso no se podían nombrar. No, las palabras eran la poesía. Y no hay otra cosa que palabras en la poesía. Así que yo creo que sí, se piensa como se habla. Y evidentemente un lenguaje que tiene 1 o 2 es porque no hay pensamiento matemático. Bueno, aquí le pido disculpas yo a María Cristina Robado Díaz de la Guerra, que me dice: pedile a Radio que te aumente el sueldo, así no tenés que vivir de los sobres que seguro te pasarán para que en todos los programas mandes propaganda subliminal oficialista. Si querés opinar, hacelo como todos, de frente y no encubierto, porque sos demasiado obvio y estás insultando la inteligencia de tus escuchas, etcétera. Bueno, yo le ruego que me disculpe si la ofendí con alguna cosa que dije el otro día que refleja lo que yo pienso. Pienso eso. No tengo necesidad de decir viva Cristina Kirchner o muera qué sé yo, Raúl Prebisch. No es así, además no. Hay gente que puede tener un criterio. Por eso, ¿no? Admita que yo puedo ser que piense así. O sea, ¿usted se cree que para pensar así la única posibilidad es que te den guita? Piense, porque yo por ejemplo no pienso que usted piensa como piensa porque le dan guita. Si por ahí piensa, sí, no se le ocurrió pensar, digo, como un ejercicio de imaginación. Gratis. Que yo pienso así porque me gusta pensar así, o porque soy tan obtuso que se me ocurre así, porque no tengo las luces que usted tiene para advertir matices de la realidad que a mí se me escapan en mi insolvencia. Pero piénselo, porque por ahí existe la posibilidad de creer
que se puede llegar a conclusiones distintas a las suyas sin necesidad de soborno. Porque de este modo usted pensaría que la única posibilidad de no recibir soborno es pensar exactamente como usted piensa. Y ese pensamiento es muy popular, especialmente en los institutos donde se atienden a las personas perturbadas. Las únicas personas que están seguras de todo y que piensan que únicamente se puede pensar de un modo diferente si alguien está loco o si alguien es sobornado, son justamente los locos. Yo ni siquiera estoy seguro, le juro, de lo que dije el otro día. No estoy seguro, no estoy para nada seguro. Podría estar equivocado totalmente, podría estar equivocado, hasta podría ser. El mundo es tan extraño que hasta podría ser como usted dice que es, que no sé cómo, porque usted no discute, simplemente el argumento suyo para refutar lo que yo dije el otro día a usted le dan guita para pensar como piensa. Y el otro día justamente yo me atrevía modestísimamente a molestar la atención del público hablando del pensamiento crítico. Y el ejemplo que yo utilicé no tenía nada que ver con la política argentina, sino un ejemplo para saber por qué no existía el monstruo de Loch Ness. Los que decían que existía decían que lo habían visto, que tenía una fotografía, y miraban la fotografía y era una cosa que puede ser un neumático, qué sé yo. Entonces el argumento que utilizó un señor científico en realidad no fue que los que decían que lo habían visto recibían coimas del gobierno, sino que estudió la biosfera del lago de Loch Ness y calculó la cantidad de materia viva y comestible que había en el lago, que era muy poca. Calculó también la que se comían esos mismos habitantes del lago, y conjeturó que un animal grande, como se decía que era el monstruo de Loch Ness, no podía vivir allí. Claro. No podía vivir allí. O sea, no es que lo vi o no lo vi, no puede vivir ahí. Para saber si viven hombres en la luna, no hay que preguntarle a mi vecino que dice que por ahí una noche salió al patio y miró y vio un tipo en la luna. Hay que estudiar el espectro de la luna y darse cuenta que allí no hay oxígeno. Entonces, decir luego, no puede vivir ningún hombre porque no podría respirar. Eso se llama pensamiento crítico y no tiene que ver con el odio, con que no me gusta el tono, con que seguro que le pagan guita en el gobierno, con que... No tiene que ver con eso, tiene que ver con argumentos. Y hay muchísimos argumentos para usted que probablemente piensa distinto que yo. Yo pienso que el Estado debe intervenir. Y alguien piensa que no, los liberales piensan que no. Bueno, fenómeno. Y hay muchísimos y fortísimos argumentos liberales. Si quiere yo le presto algunos. No, bueno, yo le he puesto algunos porque hay, le juro que hay. Se puede ser honestamente liberal. Se puede creer honestamente que el campo progresaría si le quitaran las retenciones, como piensa mi querido primo Ricardo Balbi. Pero se puede pensar, hay muchos argumentos. Yo no se los doy porque pienso de otra manera. Pero busque esos argumentos, porque usted le está haciendo muy flaco favor a su causa. Y seguramente hay entre la gente que está en contra de la política de gobierno y a favor de otros. Yo no estoy ni a favor ni en contra porque no soy así. Pero sí, evidentemente hay una tradición en mi cabeza, pero no importo yo. Digo, usted, utilizando esos argumentos, le hace un flaco favor a su causa, diciendo que el que piensa en contra es porque lo coimean. No, aprenda y piense y refúteme, que soy fácil. No soy de los mejores, soy de los más tontos. Soy muy fácil de refutar, pero para eso hay que agarrar un libro y hay que hacerlo con amor, con cariño, como lo estoy haciendo yo con usted ahora. Así que no diga que me coimean, porque no. Hable sobre el momento histórico, por favor, si se le queda bien, ¿no? Sobre el momento histórico, político y social que rodeaba a diversos tangos en sus respectivas épocas, más que nada para comprenderlos desde su momento. Yo humildemente le digo que no le va a servir para nada. No le va a servir para nada porque si bien es cierto, como decía Hauser, que el momento político y social influye en la obra, o condiciona, sí, pero no se puede saber cómo. Sí. Y me parece a mí que no hay una relación directa
entre el tango Mano Blanca que pide, por ejemplo, y la época en que fue escrito, época que yo ignoro por otra parte, no sé si es el año 27, 38 o 45, no sé, pero si usted piense, bueno, había carros todavía, es un detalle secundario, ¿no? ¿Por las letras, dice usted, en eso? Por la naturaleza del tango. El tango es una indagación metafísica. ¿Quién se llevó mi niñez? Es una frase que no debe ser comprendida a la luz de la época en que fue escrita. Es más, yo diría que saber en qué época fue escrita y en qué condiciones sociales y políticas es un estorbo. Cuando usted está hablando acerca de lo efímero y me dice este tango fue influido por la crisis del 30, está estropeando el verso. ¿Quién se llevó mi niñez? Si usted lo relaciona con la crisis del 30, lo estropeó, porque es una indagación acerca de la condición humana y no una descripción del fenómeno inmigratorio de 1880 en adelante. Ahora, hay algunas canciones, algún tango o algunas canciones de protesta, algunas que son casi periodísticas. Claro, pero en el tango menos que en ninguna cosa. Claro. Menos que en ninguna. El tango... Sí, yo pensaba en aquella canción que le escribió, creo que Cadícamo a Gardel, en 1 o 2 días, y se la envió para que grabara cuando estaba en París. Claro, al mundo le falta un tornillo. Pero es de las pocas. Claro. Tanto El mundo le falta un tornillo como Cambalache, esas cosas, son minoría. Sí. Son minoría, ¿no? Esa reacción inmediata ante la realidad casi es antitanguística. El tango hecho de ocasión, sucede algo y rápidamente se contesta como un tango, no es de lo mejor del repertorio, o no es lo más característico, no es lo más frecuente tampoco, no es lo más frecuente, claro. Para nada. Lo más frecuente, desde luego, es una indagación acerca de la angustia de existir. Eso es, todos los tangos son eso, casi todos los tangos son eso. Algunos no, algunos dicen se ha puesto petitero. Decía un tango espantoso, es el barrio que te grita. Había unos tipos que le llamaban petitero, anda a saber cuándo. Ya nadie se acuerda de eso. Y ese tango ha quedado, claro, en el olvido, porque por oportunista. Y si usted hace un tango sobre el ganador del PRODE... Estaba pensando en el de Leguizamo, por ejemplo. Pero Leguizamo tiene una continuidad también, porque es un homenaje. Es un homenaje, tampoco es lo usual, y convengamos, no son los mejores tangos. No son los mejores tangos. Maradona, qué grande sos, no es muy bueno eso. No es muy bueno. Pero Mano Blanca es... ¿Cuál es Mano Blanca? Está relacionado, eso sí, con los medios de transporte de una época, pero no es una descripción de las dificultades para trasladarse de un lado a otro. ¿Dónde va, carrerito del este, con tu chata? Eso, ¿dónde vas, carrerito del este? Es una pintura, es verdad, pero lo que hay detrás es una cosa luminosa de amor. No está describiendo, o está describiendo, pero detrás de esa descripción hay como una pregunta. Esta es la vida. Lo que dice ese tango es: la felicidad está hecha de cosas sencillas y efímeras. Eso dice ese tango. Después todo lo otro es secundario, ¿no? Secundario. Ahora yo digo, citar una obra artística, por ejemplo una canción, en un contexto histórico, ¿cambia en algo el valor intrínseco de esa canción como obra? Sí, podría ser. Yo entiendo lo que usted dice. Es decir, una no, obra creada con enormes dificultades de censura y de amenaza, sí. Desde luego que cambia. Por eso, si bien no debe confundirse como decíamos, creo que ayer o anteayer, la biografía del autor
con la obra, ni tampoco las circunstancias históricas con la obra, en algún caso, como el caso que dice usted, en algún caso extraordinario, hay un valor especial que tiene la obra, pero no un valor artístico, un valor ético. Ahora, ¿de qué manera la ética contribuye a lo artístico? Es una cosa muy interesante. Si fuera tan automático esto, por ejemplo, a tal época corresponde una forma de hacer obras, bastaría con mirar el almanaque y saber dónde y cuándo fue compuesta la obra para saber, ni siquiera haría falta escucharla. Borges se oponía a esto y decía, por ejemplo, que se ha dicho que las llanuras, la vida de los hombres de las llanuras inmensas, generan obras como Martín Fierro, que es producto de los hombres que viven en esas llanuras y de la economía de esas llanuras, que se dedican a las reses y al arreo y todo eso, y generó esa obra. Entonces Borges dice que él conoce muchos otros lugares, desde Oregón hasta las llanuras del sur de Brasil, que se han negado obstinadamente a dar como resultado el gaucho Martín Fierro. Así que no es tan automático, no es tan automático. Por eso, en este caso, por ahí sería, no digo que no tenga su interés, pero sería extraño buscar en los tangos una realidad político-social y después desde ahí, mirarlos desde ahí, y estaríamos en perpetua incomodidad. ¿Qué sé yo, por ejemplo? No hace falta ejemplos, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿En qué época se escribió? Ayer, hace 200 años, yo qué sé. Eso le pasa a uno cuando alguien se va, que siente que el universo es insensible ante esa pérdida tremenda que uno registra, ¿no? Pero bueno. Una reflexión acerca de la naturaleza del recuerdo, porque mi recuerdo era absolutamente otro de esta persona, y realmente llegamos a la conclusión que los recuerdos son falsos. Son ficcionales. Porque uno los inventa. Son creacionales, diría Nietzsche. Usted crea su propio recuerdo. Hay naturalmente una inspiración a la que podríamos llamar la realidad. ¿Qué es lo que usted puede constatar constatar es horrible también? Con registros, que efectivamente usted fue a tal escuela, en tal lugar. Bueno, fenómeno. Pero inspirado en esa realidad usted construye otros recuerdos. Por ejemplo, que era feliz cuando era chico. Claro, y eso va adornando su recuerdo al punto de distorsionarlo por completo. Que sus primeras novias eran muy lindas. Sí. No eran tan lindas, probablemente. Generalmente el recuerdo es mejor que la realidad. O en todo caso, si no mejor, más pintoresco. Cuando la gente cuenta sus recuerdos escolares, me han dicho que la gente cuenta sus recuerdos escolares. Yo nunca vi esta situación, porque cada vez que uno amenaza con hacerlo, me retiro. Pero uno tiene la sensación de que iba en un colegio donde ocurrían cosas graciosas todo el tiempo. En verdad recuerda las tres que ocurrieron en 7 años. 20 años. Claro. Incluso a otras personas. No, y a partir de esta, digamos, naturaleza de la falsedad del recuerdo, me acordé de algo que había leído hace tiempo acerca de una experiencia de psicología conductista o algo por el estilo, no sé si era específicamente conductista, que tiene que ver con inocular recuerdos falsos en una cadena de recuerdos verdaderos. ¿Qué es lo que uno hace todo el mundo? Debe ser. Lo hace todo el tiempo, pero leí mal. Eso me guión. Esto creo que lo hacían con fines terapéuticos, por esto de que ¿sí? Hay una memoria reprimida. Usted dijo la palabra inocular. Inocular. ¿Qué le llaman inocular un recuerdo? Porque no por ejemplo, es algo... una jeringa, no sé. Y casi. La experiencia es la siguiente: si usted tiene algún aspecto de la memoria reprimida por un trauma en la infancia, eso es un cuento de Rolón, etcétera, etcétera, entonces
supuestamente, recordando lo que le sucedió, usted podría comenzar un camino de sanación. Aceptemos eso para que pueda continuar el relato. Aceptemos eso con gravísimos despachos en beligerancia. Muy bien. Pero bueno, pero aceptemos. Solo para continuar. Sí. Entonces, la experiencia consiste en lo siguiente. A partir de testimonios de gente que vivió con usted en la infancia, le cuentan anécdotas verdaderas, ¿no? Que usted recuerda. Anécdota A, B, C, D. Y entre todas esas, Le meten una que no era. una que es falsa. Usted empieza a trabajar con esos recuerdos y se van adornando, se van nutriendo de datos. Pero también el recuerdo falso se nutre de datos. ¿Cómo estaba vestido usted ese día que no existió nunca? Claro. ¿Hacia dónde fue ese día que no existió nunca? Y entonces esto me parece que delata esta naturaleza ficcional del recuerdo, que también podemos adornar ese recuerdo falso. Esa es la idea inicial del libro. La idea inicial de los registros y de los libros es esa. A saber, la memoria es insuficiente, sospechosa, insatisfactoria. Entonces, por eso vamos a anotar algunas cosas. Pero es una idea que tardó en prosperar y que incluso fue avanzando tardíamente sobre la civilización. De modo tal que no es que se han perdido los registros griegos, es que no había casi. Y ahora se lo registra todo. No solamente por el video y por la red y por todo eso, por la tecnología, sino también por una cultura del registro que era desde luego anterior al cine incluso. A medida que usted se acerca a nuestro siglo, va encontrando que la gente registra. Un interés por registrar, por retener. Claro. Muy superior al que había en Grecia y Roma, y hablar de civilizaciones todavía anteriores, ¿no? Yo creo que ahora se registra todo, absolutamente todo. Y pese al registro también seguimos También teniendo... aparece la falsedad. Aparece eso. Y le digo ya para terminar este programa, porque al final, disculpen, nos quedamos conversando entre nosotros. Lo hemos contado aquí. El Mahatma Gandhi tenía un montón de servidores, ¿no? Que lo mantenían pobre, según decían sus enemigos. Y registraban todo lo que él decía y hacía. Cuando dice todo, ¿se refiere a todo? Todo, absolutamente todo. Escribir las memorias o un libro sobre Gandhi no puede prescindir de ese material. Está todo lo que decía todos los días, por lo menos sus últimos 30 o 40 años. Entonces el Mahatma se levantó, parece que cada vez que se levantaba preguntaba a todos sus ayudantes y amigos y familiares cómo andaban de la digestión. Inquiría acerca del funcionamiento intestinal de cada uno como un gesto de buena educación, no porque estuviera especialmente interesado en ello, sino porque consideraba que este era un gesto amistoso. Ahora, leer ese elegante, archivo... ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo anda de...? ¿Cómo anda? Fluido. Bien. ¿Qué le parece si saludamos? Eso de la memoria ficcional está bien. Sí, bueno, yo estoy convencido de que eso fue en Fisherton. La foto era en No Fisherton. importa. El siguiente paso, lo que viene después, en la escalera de la reflexión, es darse cuenta de que da lo mismo. Da lo mismo. Si fue Fisherton, si fue, no sé dónde era el otro lugar, si fue usted, si no fue usted, ¿y qué? ¿Y qué? Y eso conduce a todavía una tristeza mucho mayor. No importa porque ese día ya se fue y ya no volverá, y el mundo es igual, tanto sea si aquello sucedió en Fisherton O en Capitán Sarmiento. o en Capitán Sarmiento. Estaba tratando de recordar ese pueblo. Y aunque lo registremos, da lo mismo, ¿no? Incluso Aunque registremos... ahora un mal recuerdo de Capitán Sarmiento hubiera podido conducirme a mí a decir General Sarmiento. Y a nadie le hubiera importado.
Y ya el 50% de las probabilidades pasaban de Capitán Sarmiento a San Miguel. Y el mundo seguía igual. No importa, nada importa mucho. Después, ¿alguna consideración sobre las posibles metáforas bíblicas en este tiempo de Pascua? Por ejemplo, ¿qué podemos entender por vida después de la muerte si le damos un sentido metafórico? Lo que usted quiera. Claro, si le da un sentido metafórico, lo que usted quiera. Es decir, si tiene un sentido metafórico, estamos todos perdidos. Sí, si el sentido de la Biblia es un sentido metafórico, estamos perdidos. Si la resurrección del Cristo es metafórica, estamos perdidos. La esperanza es que el Cristo haya resucitado. Y si no resucitó, dele el sentido que quiera. Esta idea de que todo tiene que ser interpretado metafóricamente es una idea absolutamente melancólica. Dice, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de Dios, también lo hacemos en un sentido metafórico. Salvación, qué sé yo. O sea que no sé. No hay un... Además, eso de pedir el manual de traducción de metáforas es inconveniente, ¿no? Bueno, va a ser un libro revelado, como la Biblia. Bueno, sería que la divinidad se revelara... Bueno, está bien que se revele metafóricamente, ahora que pienso. Pero cosas tales como vida después de la muerte, pongamos, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es metafórico eso? Claro, ¿me lo explicas? Sí. Esperemos que no. Pero hubo, digamos, en algunos casos, por cuestiones que tienen que ver con el estudio de la Biblia, pero a nivel científico. Exactamente, hay claro. Datos que no cierran, que no son lógicos, y que ahí dice, bueno, él no dijo. El Mar Rojo en realidad no se abrió, claro, sino que... Sí. Bueno, qué sé yo. Sí. Puede ser, es mi respuesta, pero en asuntos que son artículos centrales de la fe, no puede haber sentido metafórico, flaco. Que elegimos al Papa en sentido metafórico, entonces. Los mismos chistes que contamos hace 35 años les parecen novedosos, le hacemos gracia. ¿Qué puede durar ese estado? Un mes. Ya me tienen podrido, dice este tipo. Pero por eso me gustan los oyentes nuevos, como le gustan a uno o a otros, a mí no, pero las novias nuevas. Me dicen, bueno, qué gracioso. Con el carné nuevo, flamante. Claro, y uno mismo les gusta también a las novias nuevas, porque no conocen esas rimas chistosas que hacemos para agasajarlas. Ese es un tema... Usted abrió recién un abanico gigante. Un abanico nuevo. Porque, ¿qué es lo que hace que aquellas cosas que nos parecían fantásticas de la novia nueva... son las mismas que a lo largo del tiempo nos empiezan a molestar? La repetición, el hastío. Por ejemplo, cuando captamos cómo es el mecanismo y vemos que se repite, nos aburrimos. Es tan distinta que me encanta porque me habla de otras cosas. Después es tan distinta que no tiene nada que ver conmigo. No era distinta, claro. Sí, claro. Pero no era distinta, obtiene siempre la misma diferencia. Claro. Están parecidas todas las distintas. Hay un biotipo que es el biotipo del distinto, y hacer fuerza por ser distinto sin serlo es desastroso, francamente, ¿no? Porque además, ya como se ha hecho un biotipo del distinto, la mayoría de las personas es distinta. En este momento de la civilización urbana ocurre eso. Se ha difundido tanto el decálogo del distinto que todos son distintos. Claro. Son todos distintos. Yo no soy como todos, yo estoy a favor de... Y empieza a citar cosas que apoya a todo el mundo. Sí. Dice, sí, nosotros los distintos estamos de acuerdo. Son 100.000 los distintos. En todos lugares comunes, son todos. Quiere decir que lo que antes era distinto ha pasado a ser igual. Sí, sí. Ahora, ¿qué hace usted? ¿Retrocede hacia el canon anterior? No. Avanza hacia un canon diferente y deshabitado. Pero sí, es cierto que cualquier variante que uno tenga en la forma de pensar, en la forma de vestir, en lo que fuere, tiene 1 millón de tipos iguales, por ejemplo en Buenos Aires.
Lo que hay que advertir es que la complejidad es la cosa. La complejidad es la cosa. Hay que ser diferente a los demás por mayor necesidad de bits para escribirlos. Esa es la manera correcta de ser distinto. Y después, ponerse una flor en la oreja. ¿Y qué sé yo? Sí, sos distinto, pero ¿y para qué sirve? No es la diferencia de aquel que súbitamente comprende súbitamente o paulatinamente comprende que la Tierra no es el centro del universo. Ese es un ser distinto porque inventó algo, porque vio algo. Pero el tipo que se pone sobre todo al revés no aporta una diferencia que enriquece la vida, sino una diferencia absolutamente superflua. Cosmética. Sí, claro, cosmética o irrelevante. Así que esos tipos que son distintos porque se pintan la gamba derecha de verde, me les río. Tiembla Occidente. Fulano se tiñó el pelo de verde. ¿Qué me importa, flaco? ¿Qué me importa? Inventame el heliocentrismo si sos guapo. Bueno. El otro día usted hablaba de algo que había oído por ahí, que era, te hablo desde la cabeza. Sí, de la cabeza, peor todavía. Sí, te lo digo no te lo digo de la cabeza, te lo digo del estómago, del corazón, algo muy de actores, decíamos el otro día. Orgánica es la palabra. Orgánico, ¿no? Y a Jorge, que está en Madrid, se le ocurrió, o se preguntó, ¿de dónde surge el humor finalmente? Siempre he pensado que la parte humorística surge del pensamiento, juegos de palabras, comparaciones, historias absurdas. Me gustaría que por favor me aclarara esto y me diera su opinión. Yo no tengo opinión, pero hay una opinión muy útil, que es la de Schopenhauer, que tiene una definición del humor que es muy funcional. Él dice que el humor consiste en colocar algo donde no corresponde. Y que no hay ninguna gracia que no se deje definir por este criterio. Cuando usted pone algo donde no corresponde, ese es el mecanismo del chiste y el mecanismo del humor. Pero con esto no le estoy diciendo nada. No le estoy diciendo nada, pero le estoy señalando una estructura. Le estoy señalando que el humor responde a una estructura, no a una cosa, un yo no sé qué, un estado de ánimo. No es un estado de ánimo. El humor es una forma de pensamiento, un recurso del pensamiento que consiste en poner algo donde no va. Y esa contradicción evidente, que puede ser banal, porque se me ocurre cada cosa. Un tipo abre una botella de vino y se la empieza a tomar por la oreja. Claro. Eso nos causa gracia, ¿no es cierto? Pero hay formas más complejas de esto. Por ejemplo, una complejidad es que al oírme decir esto, ustedes piensan inmediatamente en otra situación. Y eso también forma parte, poner algo donde no va. Sí. Pero puede haber y puede adecuarse a esta definición, a saber, poner algo donde no va. Puede suceder con cosas complejísimas, muy complejas, que también causan gracia porque aparece algo allí donde no debería ir. Sí. Y ahí aparece algo tan complejo como la paradoja, que parece cierto, algo que parece cierto pero no es cierto. Entonces usted tiene una sorpresa intelectual, que es otra definición muy buena del humor, que puede ser por una tontería pero también por algo muy complejo. Pero es un mecanismo. Es un mecanismo del pensamiento, no proviene de de un no sé qué que le viene a uno de la, ay, qué gana de reírme. No puede tener ganas de reírse. Lo que pasa es que está la diferencia entre el que genera humor y el que lo recibe, digamos, ¿no? Quizás el que lo recibe es muy orgánica la manera de recibir el humor. Pero es muy orgánica porque usted ha estimulado la sorpresa intelectual. Claro. ¿De qué manera? Poniendo algo donde no iba. Sí. Y si esto sucede de un modo sorpresivo y artístico, funciona ese binomio que es el que gesta toda situación artística, el artista
y el consumidor de arte. Y un binomio que tiene que ser bastante parejo. Si el artista es muy inteligente y el que recibe la obra no hay emoción. Si el artista es menos inteligente que el que recibe la obra, peor todavía. Tienen que ser estructuras parecidas. Y quizás con el humor haya una cosa, esto que a veces se banaliza el humor, porque yo estaba pensando en los hermanos Marx, pensaba en una pareja intentando besarse y una mosca dando vueltas, claro, digamos, ¿no? Claro. Y lo que genera que es gracioso. Digo, quizás como es una cosa tan simple y tan cotidiana, se banaliza el humor creyendo que eso es como demasiado cotidiano y no es tan pensado, como quizás claro sí lo sea, pensado. Pero sí es muy pensado, digo, sí, pero... sí. Bueno, ahí lo que está donde no debe es la mosca. Claro. Bien. Yo hoy pensé en un momento, por un minúsculo acontecimiento, sobre la naturaleza del elogio. Eulogio. Eulogio de la sombra. Dice, antes que usted siga, sí, creo que era ese libro, Bioy Casares cuenta que cuando publicaron ese libro, uno de los últimos de Borges, que usted no sé si lo recuerda porque debe andar por ahí algún ejemplar, es un libro muy grande, pero finito, no muchas páginas, azul, completamente azul la tapa, con algunas rayas rayado con ondulaciones, algo amarillo y letras amarillas, y cuenta Bioy que apareció Borges muy contento con el libro recién publicado, dice, mirá qué hermosa edición, dijo, y Bioy piensa, no dice nada pero piensa, seguro que el editor le dijo que era hermosa y él, como no ve, no sabe lo que es. Sí, Bioy, ¿no? Está haciendo suya la opinión del editor. Si la viera, no opinaría lo mismo. Pensaba Bioy, ¿no? Quizás lo dijo claro. Sí. Digo porque se llamaba Elogio de la sombra. De la sombra es la ceguera, desde luego. Sí. Que Bioy confiesa que él al principio no se le hizo patente en forma inmediata que el elogio de la sombra era el elogio de la ceguera. Le pareció que podía ser otra cosa. ¿Y eso estaba en un libro único, Elogio de la Sombra, como único? Sí. Yo creí que estaba un libro muy finito y grandote. Bueno, no, yo pensaba en función de la naturaleza del elogio. Digo, uno cuando elogia algo o a alguien, de alguna manera se está también elogiando a su propio mundo. Digo, ¿es posible elogiar algo que nos es totalmente ajeno? Está muy bien lo que dice, ¿no? Porque estaba pensando en aquellas personas que vienen por ahí después de un concierto que uno tocó o algo y dice, che, muy bueno me pareció, o muy bueno lo que hiciste. Pero habla un poco de él también eso, de que a él le pareció muy bueno. Claro. Y él dictaminó que lo que uno hace es muy bueno, ¿no? Sí. Eso es un elogio para el otro, pero habla también de la vanidad habla propia. También, muchas veces, no siempre ocurre eso, pero hay elogios que están emitidos desde la superioridad. Sí. Que son como que te dan permiso para tocar. Dice, usted ha tocado bien, ¿eh? Como diciendo, se lo estoy diciendo yo, así que le doy permiso para seguir tocando en el sucesivo. No creo que forme parte de la naturaleza misma del elogio, pero en muchas ocasiones ocurre eso. Y lo que usted dice, Barton, es preguntarse si es posible elogiar algo que no pertenezca a nuestro mundo. Y no nos gustaría. No nos gustaría. Hay que tener mucha imaginación para elogiar algo que no pertenece a nuestra esfera, pero yo no sé si es imposible. Claro, no lo sé, porque pensaba en situaciones de elogio y me aparece recurrentemente la idea de elogiar, es decir, somos parecidos, tenemos algo que ver. Es inevitable. ¿Sabe por qué? Dice Jorge Wagenberg, que un fenómeno artístico es un
fenómeno, un binomio que se establece entre dos personas, que son el artista y el consumidor de arte, el escritor y el lector, el trompetista y el oyente. Y dice, él sostiene que no pueden ser distintos, que no pueden ser muy distintos, que tiene que haber una vecindad, que incluso tiene que haber un parecido en la complejidad de ambos, sí. Que las mentes tienen que ser de alturas parecidas, porque si hay mucha diferencia, el fenómeno no se produce. Quiere decir que está señalando que hay como un aire de familia entre el que elogia y el que recibe el elogio. Y si todo es muy diferente, ni siquiera se produce el encuentro. El encuentro. Claro. No se produce el encuentro. Así que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, y además incluso creo que cualquier cosa que despierte nuestro interés, aún en la crítica, debe pertenecer a nuestro mundo. Más allá de lo que dice Wackenberg, que me parece que es importante con lo que usted dice. Pero otros idiomas, por ejemplo. ¿Quién va a elogiar un idioma que no conoce? El chino es un idioma maravilloso. Dice uno que no sabe ni una palabra en chino. Pero y también hay otras cosas que pasaron aquí como sombras, que son estas, ¿no? Lo que dice Gile. Elogiamos lo que nos parece que está a la altura de nuestro gusto. Y entonces, cuanto menos elogiemos, cuanto menos cosas nos gusten, se supone que estaremos más altos en una cierta escala. Sí. Si solamente elogiamos lo que está a nuestra altura, cuanto menos cosas elogiemos, más alto pondremos la marca de nuestra propia estatura. De manera que la mejor forma de sentirse el mejor del mundo es no elogiar absolutamente a nadie. Así piensan algunos críticos, que creen que elogiar es mirar desde abajo a alguien. Y entonces dicen, no, yo estoy por encima de este tipo, ¿cómo lo voy a elogiar? Sí, que a todo le encuentran defectos, pero... Y ahí también están hablando de ellos, no están hablando... Y muchas veces, sobre todo los críticos, recurren a comparaciones para justificar sus conceptos. Entonces dicen, Dolina al estilo de Groucho Marx, y le empiezan a meter gente que son fantásticos, que han sido famosos, han sido número uno en lo que hicieron, que no tienen necesariamente nada que ver con uno. No. Pero que en la comparación, muchas veces, en el caso mío sobre todo, salgo perdiendo. Si dicen no sé si sale perdiendo, pero está hecho eso con la intención de que usted salga perdiendo, le aseguro. Sí. Hay una cosa todavía peor, y es esta. Usted, Barton, junto con... Y ahí viene un nombre demoníaco. Sí. Ahí viene el peor agente mediático del mundo. Son los que más respeto. Usted fue testigo hace poco, me parece. ¿Era usted? No me acuerdo en los puntos suspensivos que había. Un señor, yo no voy a nombrar, que dice... Mire, hay dos personas que a mí me... sí, ya sé. Usted, y nombro a otro, y yo lo miré a Barton. Porque el otro... Yo no me siento mejor que nadie, pero el otro... Era de otro club. Era de otro club, por lo menos era de otro club. Pateaba para otro arco, no para... Y yo me reía mucho, y algo le dije al tipo, como broma... Pero el tipo no la registró ni por casualidad. Era también del otro club. Sí, qué grande. Pero digo, eso es muy ofensivo, ¿no? No, y a veces no le pasa con el elogio, bueno, algo similar, un elogio que lo siente ajeno. Por ejemplo, alguien que lo viene a elogiar, si partimos de la base de que el elogio, de alguna manera, la naturaleza del elogio es decir somos parecidos, cuando lo elogia a alguien que usted... es que no le merece respeto, ni su opinión, y entonces que usted es parecido también a ese que lo elogia. Sí, eso pasa muchas veces con algunos premios que se entregan. Claro. Bien. A mí le he contado por qué me ocurrió esto, porque me veo en situaciones de elogio. Por ejemplo, me pasó hoy que digo, che, qué lindo cinturón. Sí, me lo regalaste vos, me dijo. Claramente
Eso demuestra lo que usted viene sosteniendo. Exactamente. Y empecé a remontar y a desglosar situaciones de elogio, y más o menos todas tenían este patrón de conducta, de decir, somos parecidos. Yo creo que todo el mundo hace las cosas para elogiarse de él mismo. Sí. Todo. O para Sí. hablar de uno mismo, o para hacer autorreferencia, todo. Especialmente cuando uno está loco, ¿no? Cuando uno está loco no hay manera de eludir la autorreferencia. A ver, hable de Cristóbal Colón. Un día yo venía caminando por la calle y me encontré con mi profesora de historia del secundario. Sí. Me dijo, ¿te acordás cuando vos estudiabas a Colón? ¿Quién está en el centro del asunto? El tipo. Sí. Hable de la zanahoria. En mi casa. Sí. Así que el elogio también, hemos descubierto, es una forma de autorreferencia. Sí. Otra vez, que dice, alguien me dijo que todo lo que se ha escrito en la historia de la humanidad cabe en 2 discos de DVD de alta intensidad. ¿Qué significa eso? Eso no significa nada. Se refiere hay unos compilados de libros digitalizados por formatos de computación y demás que está prácticamente buena parte de la literatura universal comprimida en esos 2 DVDs donde están los libros digitalizados y que ocupan un espacio mínimo. No importa qué espacio ocupen, qué espacio físico ocupan. Claro. ¿Cuál es el espacio en tiempo que ocupan? No lo puede leer nadie. ¿Cuál es el espacio en bits que ocupan? Eso. No, y aparte los átomos todos del universo también se pueden escribir en un número. En un número no demasiado grande si lo haces exponencial. ¿Y qué significa que quepa esa idea ahí? No, y aparte el tener... ¿Significa que vos la conocés toda? No significa nada. Eso, ¿Qué haces con los 2 DVD? ¿Dónde te los metés? Claro. Claro. Si no lo leíste. No demuestra que no es vasto. ¿Me estás diciendo que vos podés agarrar en una mano todo el conocimiento? A lo mejor sí podés, pero lo que no podés es meterlo en tu cabeza. Eso no podés. No podés, ni vos ni nadie. Así que no es que sea poco. Eso es minimizar con una trampa el conocimiento humano, que es vastísimo, inconmensurable, imposible ya de ser abarcado por una persona o por muchas personas. Así que no lo minimicé diciendo que cabe en un DVD, como la cumbia de la Pantera, que también cabe en un DVD. Eso está mal. Y dice, y que todo el metal que contiene la información depositada en esos discos no es más que una gota de rocío. O sea que todo lo escrito se podría reducir a una ínfima gotita sobre el pétalo de una rosa. Pamplinas. Esos son pamplinas. Y fue benévolo. Sí. Dice, frente a esa pequeñez. No es una pequeñez. ¿Frente a qué pequeñez, Blanco? Vos te situás frente al conocimiento humano como si fuera una gilada y vos el piola que hubieras descubierto la naturaleza ínfima de todo lo que no conoces. Y la cosa más fácil, minimizar las cosas que uno no sabe. Bueno, hecha esa aclaración, es decir, que todo lo dicho no sirve para nada, viene la pregunta. ¿Por qué escribe un escritor? Para que lo quieran, puede ser. Acá dice, para demostrar su refinamiento. Bueno, ahí, ya que tenés todo el conocimiento humano en la mano derecha, hay un libro que se llama El grado cero de la escritura, de Roland Barthes, y hay otros acerca del nacimiento de una novela que te pueden dar algún dato. Me extraña que lo preguntes. Es que es difícil de buscar entre los 2 de Claro, bueno. Bueno, esto lo dice Magdalena, lo estamos jorobando, Magdalena.